Entonces, en el segundo inciso hablamos sobre la teoría de la teoría cuántica. El origen de la teoría cuántica está vinculada con un fenómeno bien conocido y que no pertenece a la parte esencial de la física atómica. Cuando se calienta un trozo de materia, este comienza a tornarse candente y llega el rojo-blanco a altas temperaturas. El color no depende de mucho de la superficie del material. Para un cuerpo negro depende solo de la temperatura. Por lo tanto, la radiación emitida por tal cuerpo a altas temperaturas es un tema adecuado para la investigación física. Es un fenómeno simple que debería explicarse en base a las leyes conocidas de la radiación y el calor. Sin embargo, los intentos efectuados a fines del siglo XIX por James y Lord Rayleigh fallaron y pusieron de manifiesto serias dificultades. No sería posible describir aquí estas dificultades en palabras sencillas. Basta saber que la aplicación de las leyes conocidas no conducía a resultados razonables. En 1895, Planck comenzó a trabajar en este tema. Trató de transformar el problema de la radiación en el problema del átomo radiante. Esta transformación no eliminaba ninguna de las dificultades fundamentales, pero simplificaba la interpretación de los datos empíricos en esa misma época, durante el verano de 1900. Kuhlbein y Rubens hicieron en Berlín nuevas mediciones muy exactas del espectro de la radiación térmica. Cuando Planck conoció esos resultados, trató de representarlos mediante fórmulas matemáticas sencillas que resultaran compatibles con sus investigaciones acerca de la relación entre calor y radiación. Un día Rubens fue a tomar el té a la casa de Planck y ambos comparaban las últimas conclusiones de aquel con la nueva fórmula que sugería Planck. Este fue el descubrimiento de la ley de Planck de la radiación calórica. Al mismo tiempo, este fue para Planck el comienzo de un intenso trabajo de investigación teórica. ¿Cuál era la correcta interpretación física de la nueva fórmula? Puesto que a partir de sus primeros trabajos, Planck pudo traducir fácilmente su fórmula en una afirmación acerca del átomo radiante llamado oscilador. Pronto debió haber encontrado su fórmula. Parecía indicar que el oscilador solo podía poseer cantidades discretas de energía. Este resultado era tan diferente de todo lo que se conocía en la física clásica, que seguramente él debió haberse rehusado a aceptarlo en el principio. Pero en momentos del trabajo más intenso, durante el mismo verano de 1900, se convenció finalmente de que no había forma de escapar a esta conclusión. Cuenta el hijo de Planck que en un largo paseo por el Grunewald, parque de las afueras de Berlín, su padre le habló de sus nuevas ideas. Durante el paseo le explicó que pensaba haber hecho un descubrimiento de gran importancia, comparable quizá con los descubrimientos de Newton. De modo que Planck debió haber comprendido ya en esa época que su fórmula afectaba los fundamentos de nuestra descripción de la naturaleza, que estos fundamentos habrían de comenzar algún día a moverse de su actual situación tradicional hacia una nueva posición, una desconocida de estabilidad. A Planck, que tenía todo el aspecto del conservador, no le gustaba nada más estas consecuencias, pero publicó su hipótesis del cuanto en diciembre de 1900.
idea de que la energía solo podía ser emitida o absorbida en cuantos discretos de energía era tan nueva que no se la podía incorporar a la estructura tradicional de la física. Un intento de Planck de conciliar su hipótesis con las antiguas leyes de la radiación falló en sus puntos más importantes. El próximo paso en la nueva dirección tardó 5 años en darse. Una vez fue el joven Albert Einstein un genio revolucionario, el que no temió avanzar apartándose de los viejos conceptos. Había dos problemas en los cuales pudo hacer uso de las nuevas ideas. Uno era el llamado efecto fotoeléctrico. Albert Einstein, efecto fotoeléctrico, la emisión de electrones por los metales bajo la influencia de la luz. Las experiencias, especialmente las de Lennard, mostraban que la energía de los electrones emitidos no dependía de la intensidad de la luz, sino solamente de su color, o con más precisión, de su frecuencia. Esto no podía entender sobre la base de la teoría tradicional de la radiación. Einstein pudo explicar las observaciones interpretando la hipótesis de Planck. Asevera que la luz consiste en cuantos de energía que atraviesan el espacio. La energía de un cuanto de luz debía ser, de acuerdo con las suposiciones de Planck, igual a la frecuencia de la luz multiplicada por la constante de Planck. El otro problema era el del calor especificado de los cuerpos sólidos. La teoría tradicional conducía a valores del calor específico que se ajustaban a las observaciones a altas temperaturas, pero que no se ajustaban a las observaciones a temperaturas bajas. Nuevamente, Einstein pudo demostrar que se podía comprender este comportamiento aplicando la hipótesis cuántica a las vibraciones elásticas del átomo, del cuerpo sólido. Estos dos resultados significaron un notable avance, puesto que revelaron la existencia del cuanto de acción de Planck, como acostumbraban los físicos a llamar a su constante. En varios fenómenos que no se relacionaban directamente con la radiación de calor, revelan al mismo tiempo el carácter profundamente revolucionario de las nuevas hipótesis, ya que la primera de ellas conducía a una descripción de la luz completamente diferente de la imagen ondulatoria tradicional. Podía interpretarse que la luz consistía bien en ondas electromagnéticas, según la teoría de Maxwell, bien en cuantos de luz, paquetes de energía, que atraviesan el espacio con la velocidad de aquella. Pero, ¿podía consistir en ambas cosas? Einstein sabía naturalmente que los fenómenos bien conocidos de difracción e interferencia no podían explicar sobre la base de la imagen ondulatoria. Tenemos la parte de la difracción, según Einstein, dice que difracción e interferencia solo se podían explicar
sobre la base ondulatoria, ¿no? Podemos decir la luz como onda electromagnética. Bien. No podía refutar la contradicción que existía entre esta imagen ondulatoria y la idea de los cuantos de luz. No intentó siquiera eliminar la inconsistencia de su interpretación. Tomó simplemente la contradicción como algo que quizá habría de entenderse solo mucho más tarde. Mientras tanto, los experimentos de Becquerel, Curie y Rutherford habían clarificado, en cierta medida, el conocimiento de la estructura del átomo. En 1911, las observaciones de Rutherford sobre la interacción, vamos a poner Rutherford, sobre la interacción de los rayos alfas al pasar a través de la materia, lo condujeron a su famoso modelo de átomo. Un núcleo cargado positivamente y que contiene casi toda la masa del átomo y electrones, que giran alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol. Algo que cabe aclarar respecto del modelo de Rutherford con el modelo de Bohr, ¿no? Porque tenía el modelo planetario, donde teníamos los electrones que estaban orbitando, tiene una pequeña diferencia con el modelo de Rutherford. Rutherford dice que tenía toda la masa concentrada en un punto y que alrededor giraban también, como planetas, giraban los electrones. Pero ¿cuál es la diferencia con el modelo que pretende entender Bohr con el modelo de Rutherford? Es que Rutherford consideraba a estas partículas, vamos a llamarlo partículas, por ejemplo alfa, lo llamamos, ¿no? Estaban en órbitas, pero sin embargo estas partículas llegaban a un momento en el que colisionaban. Entonces hay una gran diferencia con el modelo de Bohr, porque en el modelo de Bohr estos electrones están orbitando en estas órbitas que son, por decirlo de alguna forma, de órbitas estables, es decir, que estos electrones van a estar girando siempre que estén por este recorrido y no se salgan de esa trayectoria, van a orbitar por ese camino. Es decir, que acá tenemos lugares en donde la energía se mantiene estable. Entonces, el vínculo químico entre átomos de elementos diferentes se explicaba por la interacción de electrones exteriores de átomos vecinos. Nada tiene que ver con los núcleos. El núcleo determina el comportamiento químico del átomo por su carga, la que a su vez fija el número de electrones del átomo neutro. Inicialmente, este modelo de átomo no conseguía explicar las características más notables del átomo, su enorme estabilidad. Lo que voy a hacer es, hacemos así, voy a poner un corchete. Esto es el modelo de Rutherford.
ningún sistema planetario que siguiera las leyes de la mecánica de Newton volvería jamás a su configuración inicial después de una colisión con un sistema semejante, ¿no? Que era lo que describíamos recién. Pero un átomo de carbón, por ejemplo, seguiría siendo un átomo de carbón aún después de cualquier colisión o interacción por vinculación química. Seguimos poniendo un corchete más grande. La explicación extraña de esta extraña estabilidad la dio Bohr en 1913 con la hipótesis del cuanto. Entonces acá tenemos a este es Bohr. De Planck. Si el átomo solo puede cambiar su energía en cuantos discretos, esto debe significar que el átomo solo puede existir en estados estacionarios discretos, de más bajo de los cuales en su estado normal. Por lo tanto, después de una interacción cualquiera, el átomo volverá naturalmente siempre a su estado normal. Marquita. En esta aplicación de la teoría cuántica del modelo de Born, pudo no solamente explicar la estabilidad del átomo, sino también en algunos casos simples dar una interpretación teórica de las líneas de los espectros emitidos por los átomos excitados por descargas eléctricas de calor. Este párrafo es uno. Bohr también explica. Okay. Dice, con esta aplicación teórica de la teoría cuántica al modelo de átomo, Bohr no solamente pudo explicar, esto me interesa mucho, no solamente pudo explicar la estabilidad del átomo, sino también en algunos casos simples dar una interpretación teórica de las líneas de los espectros emitidos. Entonces, por un lado tenemos a Bohr con el modelo que implementó, el modelo del modelo planetario. Su modelo planetario explica, ¿no? Tenemos que explica por un lado la estabilidad del átomo, y después por el otro lado tenemos una interpretación teórica de las líneas de los espectros emitidos. Entonces, su teoría se apoyaba en una combinación de la mecánica clásica para el movimiento de los electrones con condiciones cuánticas impuestas para definir los estados estacionarios del sistema. Sommerfeld dio más tarde una formulación matemática consistente con estas condiciones. Bohr sabía bien que las condiciones cuánticas estropeaban en cierto modo la consistencia de la mecánica de Newton. En el caso sencillo del átomo de hidrógeno se pudieron calcular unas hipótesis de Bohr, la frecuencia de la luz emitida por el átomo y la coincidencia con las observaciones que fue perfecta. Sin embargo, estas frecuencias eran diferentes de las frecuencias de rotación del electrón en su órbita, alrededor del núcleo y de sus armónicos, y este hecho mostraba que la teoría estaba aún llena de contradicciones. Pero contenía una parte esencial de la verdad
explicaba cualitativamente el comportamiento químico de los átomos de los espectros y sus espectros lineales. La existencia de estos estados estacionarios discretos fue verificada por la experiencia de Planck, Hertz y Dirichlet. De nuevo volvemos con la teoría de Born. Había abierto una nueva ruta de investigación. La gran cantidad de material experimental recogido durante varias décadas estaba ahora disponible como información acerca de las extrañas leyes cuánticas que gobiernan el movimiento de los electrones en el átomo. Muchos experimentos químicos podían usarse con el mismo propósito. Desde esta época, los físicos aprendieron a formularse las preguntas correctas, y hacer la pregunta adecuada es frecuentemente más de medio camino hacia la solución del problema. ¿Cuáles eran esas preguntas? Prácticamente todas estaban relacionadas con las extrañas contradicciones aparentes entre resultados de diferentes experimentos. ¿Cómo puede ser que la misma radiación que produce interferencia, que por lo tanto debe consistir en ondas, produzca también el efecto fotoeléctrico? En consecuencia deba consistir partículas móviles. ¿Cómo es posible que la frecuencia del movimiento planetario del electrón en el átomo no se ponga de manifiesto en la frecuencia de radiación emitida? ¿Significa esto que no existe tal movimiento planetario? Pero si la idea de este tipo de movimiento es incorrecta. ¿Qué le sucede a los electrones dentro del átomo? Se puede ver el movimiento de los electrones en una cámara de niebla. Los electrones y a veces, como se produce una colisión con un átomo, ¿por qué no se habrían de mover también dentro del átomo? Es verdad que podrían estar en reposo en el estado normal del átomo, el estado mínimo de energía, pero hay muchos estados de mayor energía, en lo que la corteza de electrones tiene cierta cantidad de movimiento angular. Por tanto, el electrón no puede estar en reposo. Se pueden agregar muchos ejemplos simples. Una y otra vez nos encontramos con el intento de describir los acontecimientos atómicos en los términos tradicionales de la física. Nos conduce a contradicciones. Gradualmente, en los años siguieron a 1920, los físicos se fueron acostumbrando a estas dificultades. Adquirieron un vago sentido de dónde se habrían de producir las dificultades y aprendieron a evitar las contradicciones. Sabían qué descripción de un acontecimiento atómico habría de ser la correcta para la experiencia en discusión. Esto no era suficiente para presentar un cuadro de conjunto consistente de lo que sucede en un proceso cuántico, pero hizo cambiar el criterio a los físicos de modo de hacerles aceptar, en cierta manera, el espíritu de la teoría cuántica. Por lo tanto, algún tiempo antes de formularse de manera coherente la teoría cuántica, se sabía más o menos cuál habría de ser el resultado de cualquier experimento. Se discutía frecuentemente lo que se llaman experimentos ideales. Tales experimentos tenían por objetivo contestar preguntas críticas, independientemente de la posibilidad de llevarlos a cabo. Por supuesto, era importante que al principio fuera posible realizar el experimento, pero la técnica podía ser extremadamente complicada. Estos experimentos ideales podían ser muy útiles para aclarar algunos problemas. Si no había acuerdo entre los físicos acerca del resultado de tales experimentos, era posible frecuentemente encontrar un experimento similar, pero más simple, que pudiera llevarse a cabo,
de manera que la respuesta experimental contribuyera a la aclaración de la teoría cuántica. La más extraña de las experiencias de aquellos años fue que las paradojas de la teoría cuántica no desaparecerían durante el proceso de clarificación. Al contrario, se tornaban aún más agudas y más excitantes. Estaba, por ejemplo, el experimento de Compton sobre la dispersión de rayos X. Desde los primeros experimentos sobre interferencia por dispersión de la luz, no se pudo dudar de la dispersión, que la dispersión se producía, esencialmente de la siguiente manera. La onda de luz, esto lo vamos a escribir así. La onda de luz hace vibrar a un electrón que encuentra el rayo con la frecuencia de la onda. El electrón oscilante emite entonces ondas esféricas con la misma frecuencia y produce por tanto la dispersión de la luz. Sin embargo, Compton encontró en 1923 que la frecuencia de los rayos X de dispersión era distinta de la del rayo de luz incidente. Podía entenderse formalmente que este cambio de frecuencia, suponiendo que la dispersión consistía en la colisión de un cuanto de luz con un electrón, la energía del cuanto de luz se modificaba durante el choque, y como la frecuencia multiplicada por la constante de Planck es la energía del cuanto de luz, la frecuencia también debía modificarse. Onda de Planck. Entonces, hacemos así. ¿Qué sucede en esta interpretación con la onda luminosa? Las dos experiencias, una de la interferencia por dispersión y la otra sobre el cambio de frecuencia, parecían contradecirse mutuamente con ninguna posibilidad de acuerdo. En esta época, muchos físicos se habían convencido de estas contradicciones aparentes, que pertenecían a la estructura intrínseca de la física atómica. Por lo tanto, en 1924, Broglie en Francia intentó extender el dualismo entre las ondas y las partículas a las partículas elementales de materia, especialmente al electrón. Demostró que un electrón en movimiento le correspondía cierta onda de materia, del mismo modo que una onda de luz corresponde a un cuanto de luz en movimiento. No era claro en este tiempo el significado de la palabra corresponder, el significado en esa relación, pero Broglie sugirió que la condición cuántica en la teoría de Bohr debería ser interpretada por una afirmación acerca de ondas de materia. Una onda alrededor de un núcleo solo puede ser, por razones geométricas, una onda estacionaria, y el perímetro de la órbita debe ser un múltiplo entero de la longitud de la onda. De esta manera, la idea de Broglie, que relacionaba la condición cuántica, que siempre había sido un elemento formal en la mecánica del electrón, con el dualismo entre ondas y partículas. En la teoría de Born, la discrepancia entre la frecuencia del
La discrepancia entre la frecuencia orbital del electrón calculada y la frecuencia de la radiación emitida debía ser interpretada como una limitación del concepto de órbita electrónica. Este concepto había sido algo dudoso desde el comienzo. En las órbitas más altas, sin embargo, los electrones debían moverse a gran distancia del núcleo, del mismo modo que se los ve mover en una cámara de niebla. Allí se podría hablar de órbita electrónica. Era por lo tanto muy satisfactorio que en estas órbitas la frecuencia de la radiación emitida se aproximaran a la frecuencia de órbita y a sus armónicas más elevadas. También había sugerido Chabon en sus primeros artículos que las intensidades de las líneas espectrales emitidas se aproximaban a las intensidades de las correspondientes armónicas. Este principio de correspondencia había demostrado ser muy útil para el cálculo aproximado de la intensidad de las líneas espectrales. De esta manera podría tenerse la impresión de que la teoría de Bohr proporcionaba una descripción cualitativa y no cuantitativa respecto de sus cualidades y no de sus cuantidades, de lo que sucede dentro del átomo, que algún nuevo aspecto del comportamiento de la materia se expresaba cualitativamente en las condiciones cuánticas y el cual a su vez se relacionaría con el dualismo entre ondas y partículas. La formulación matemática de la teoría cuántica emergió finalmente de dos desarrollos diferentes. Uno partió del principio de correspondencia de Bohr. Había que abandonar el concepto de órbita del electrón, pero se lo debía mantener, no obstante, en el límite de los grandes números cuánticos, órbitas grandes. En estos casos, la radiación emitida por medio de sus frecuencias e intensidades da una imagen de la órbita del electrón. Representa lo que los matemáticos llaman un desarrollo de Fourier de la órbita. Era como si se debiese escribir las leyes de la mecánica, no con ecuaciones entre las velocidades y posiciones del electrón, sino entre las frecuencias y las amplitudes de desarrollo de Fourier. Partiendo de tales ecuaciones y con un poco de cambio, podía esperarse llegar a relaciones entre esas cantidades correspondientes a frecuencias de intensidades de radiación emitida, aun para órbitas pequeñas y para el estado normal del átomo. En este plan se llevó efectivamente a cabo en el verano de 1925, que condujo a un formalismo matemático llamado mecánica de las matrices. Más genéricamente, mecánica cuántica. Las ecuaciones del movimiento de la mecánica de Newton fueron reemplazadas por ecuaciones similares entre matrices. Fue una experiencia extraña ver cómo muchos de los resultados de la antigua mecánica, como conservación de la energía, etc., podían encontrarse también en el nuevo esquema. Más tarde, las investigaciones de Born, Jordan, Dirac, demostraron que las matrices que representan la posición y la cantidad de movimiento de los electrones no podían intercambiarse. Este último hecho demuestra claramente la esencial diferencia entre mecánica cuántica y mecánica clásica. El otro desarrollo siguió la idea de Broglie acerca de las ondas de materia. Schrödinger trató de establecer una ecuación ondulatoria de las ondas estacionarias de Broglie alrededor del núcleo. Primeramente, en 1926, acertó a deducir los valores de la energía de los estados estacionarios del átomo de hidrógeno como valores propios de su ecuación ondulatoria, y pudo dar una norma más general para transformar
un sistema de ecuaciones clásicos de movimiento en una ecuación ondulatoria correspondiente, en un espacio de muchas dimensiones. Después él mismo demostró que este formalismo de la mecánica ondulatoria era matemáticamente equivalente al de la ya conocida mecánica cuántica, de manera que ya se disponía de un formalismo matemático coherente al que se podía llegar por dos caminos diferentes, partiendo bien de relaciones entre matrices, bien de ecuaciones ondulatorias. Este formalismo dio los valores exactos de la forma de energía del átomo de hidrógeno, y en menos de un año se vio que también servía para el átomo de helio, y los problemas tanto más complicados de los átomos más pesados, pero en qué sentido describía el átomo al nuevo formalismo. Las paradojas duales entre la imagen ondulatoria y la imagen corpuscular no había sido resuelta, quedaban poco escondidas en el esquema matemático. Un primer paso muy interesante hacia el entender total de la teoría cuántica fue dada en 1924 por Born, Kramer y Slater. Estos autores trataron de resolver la aparente contradicción entre la imagen ondulatoria y la corpuscular mediante el concepto de onda de probabilidad. Las ondas electromagnéticas se interpretaban no como ondas reales, sino como ondas de probabilidad, cuya intensidad determina en cada punto la probabilidad de absorción o emisión inducida de un cuanto de luz por parte de un átomo en ese punto. Esta idea condujo a la conclusión de que las leyes de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento no necesitaban ser ciertas para un acontecimiento aislado, sino que son solo leyes estadísticas, solamente exactas en un promedio estadístico. Esta conclusión no era correcta, sin embargo, y la relación entre el aspecto ondulatorio y el corpuscular resultaban aún más complicadas. Pero el artículo de Born, Kramer y Slater puso en evidencia un rasgo esencial de la interpretación correcta de la teoría cuántica. Este concepto de onda de probabilidad era algo enteramente nuevo en la física teórica de Newton. Probabilidad en matemáticas o en mecánica estadística significa una afirmación acerca de nuestro grado de conocimiento de la situación real. Al arrojar los dados no conocemos los detalles del movimiento de las manos, de determinar la caída de aquellos. Y decimos por lo tanto que la probabilidad de obtener un número determinado es 1 sobre 6. La onda de probabilidad de Born, Kramer, Slater, sin embargo, significaba más que esto. Significaba una tendencia hacia algo, era una versión cuantitativa del viejo concepto de potentia de la filosofía aristotélica. Introducía algo situado a mitad del camino entre la idea de un acontecimiento y el acontecimiento real, una rara clase de realidad física e igual distancia de la posibilidad y la realidad. Más tarde, cuando quedó fijado la estructura matemática de la teoría cuántica, Born retomó esta idea de probabilidad y dio una clara definición de la cantidad matemática que en formalismo debía ser interpretada como onda de probabilidad. No era una onda tridimensional como las electromagnéticas o las elásticas, sino una onda de espacio de configuración multidimensional,
y una cantidad matemática más bien abstracta. Aún en esta época, el verano de 1926, no era claro en cada caso cómo debía usarse el formalismo matemático para describir una situación experimental dada. Se sabía describir los estados estacionarios del átomo, pero no un acontecimiento mucho más simple, como por ejemplo el movimiento del electrón en una cámara de nieve. Cuando en aquel verano Schrödinger demostró que su formalismo de la mecánica ondulatoria era equivalente a la mecánica cuántica, trató durante algún tiempo de abandonar la idea de los cuantos y de los saltos cuantificados, y de reemplazar los electrones del átomo por su onda de materia tridimensional. Lo alentaba a intentarlo el resultado encontrado por él, que los niveles de energía del átomo de hidrógeno parecían ser, con su teoría, simplemente las frecuencias propias de las ondas estacionarias de la materia. Pensó por lo tanto que era correcto llamarse energías, que eran simplemente frecuencias, pero en las discusiones que tuvieron lugar en Copenhague en el otoño de 1926 entre Bohr y Schrödinger y el grupo de físicos de Copenhague, pronto resultó evidente que aquellas interpretaciones no eran suficientes ni siquiera para explicar la forma de radiación térmica de Planck.